Ok, gracias, Diana. ¿Me confirma, Diana, si se ve la presentación, porfa? Sí, profe. Ok. Vamos a darle inicio a las 5 que están pidiendo de la sociohumanística empezar la hora puntual. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes. Reciban un cordial saludo desde la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, EXA, de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAC. En muchas ocasiones he mencionado que para mí es un honor acompañarlo a ustedes como tutor del curso de Teoría del Conocimiento. Hoy vamos a compartir con ustedes esta tercera webconferencia que nos convoca a un ejercicio riguroso, reflexivo y significativamente humano. Cuando hablo de significativamente humano, es pensar las implicaciones de ese conocimiento científico y filosófico en la sociedad contemporánea. Hoy los invito no solo a revisar contenido, sino a asumir una actitud propiamente filosófica, partir de ese asombro crítico, de esa duda metódica y tener la voluntad de comprender. Porque en un tiempo donde abundan demasiados datos, conocimiento, pero escasea ese sentido que es el deber del pensamiento filosófico y que se busca recuperar el valor del conocimiento como un acto ético, histórico y que está socialmente situado en la historia. Nos encontramos en el marco de la tarea número 4 del curso, la cual nos desafía a ir más allá de una mera técnica de citación para comprender y contextualizar críticamente lo que es el pensamiento del filósofo Edgar Morin en su obra Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. En esta jornada vamos a situar ese pensamiento dentro de esas transformaciones sociales, políticas y epistemológicas que tanto la ciencia como la filosofía han impulsado y también a su mismo tiempo han problematizado a lo largo de la historia. Por lo tanto, que el conocimiento, como nos recuerda Edgar Morin, no es univóco ni neutro. Él nos dice que está lleno de tensiones, de contradicciones y de posibilidades. Y es justo ahí en donde sí esa complicidad radica ese poder transformador, pero también es para pensar críticamente en ese conocimiento de hoy. Es también resistir a la verdad, al uso del método y de la formación académica. Por lo tanto, este encuentro, como se los vengo mencionando a ustedes, no es una clase, sino es un espacio de construcción donde cada uno de ustedes está llamado a ser sujeto activo del saber, a leer, a citar, a interpretar y al mismo tiempo argumentar su propia voz, pero con una responsabilidad epistemológica del conocimiento. Nuevamente les doy las bienvenidas, bienvenido y comencemos este giro con rigor y pasión filosófica. Tenemos unos propósitos del curso que vamos a trabajar en esta webconferencia. Eh, Nos encontramos en esta segunda diapositiva, donde abordamos el núcleo estructural de la actividad que nos convoca en esta unidad. Aquí no se presenta meramente los propósitos de la tarea que vamos a desarrollar. Si bien esta diapositiva está titulada desde la lógica de la tarea 5, que quiero compartir, que comprendamos algo fundamental.
y es la estructura, los contenidos y los propósitos de la tarea 5, que son perfectamente aplicables y es complemento de la tarea 4, que es la que ustedes deben entregar en este momento del curso en el desarrollo de esta actividad. Por lo tanto, voy a explicarles en qué consiste la tarea 3, perdón, la tarea 4 y la tarea 5. Y que estas dos tareas, la 4 y la 5, que es la actividad final, parten de un mismo enfoque, que van a hacer un análisis filosófico, crítico del conocimiento, y más específicamente se centra en las lecturas del texto de Elga Morin en el segundo capítulo de su obra Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que fue publicada por la UNESCO. Empezamos con la tarea número 4. ¿Qué busca la tarea número 4? Este ejercicio consiste en elaborar un documento en el que ustedes seleccionan ideas clave del autor y realizan lo que se denomina una citación contextualizada. Es decir, no solo colocar entre comillas lo que dijo Morin, perdón, sino explicar con sus propias palabras qué significa, qué aporta la reflexión sobre el conocimiento y por qué es importante hoy. La guía de actividades nos pide realizar 4 tipos de citas bajo las normas APA séptima edición. Presten atención aquí porque es algo fundamental. Como les decía anteriormente, nos piden 4 tipos de citas bajo las normas APA. Nos piden primero una cita narrativa textual corta. Es una cita que es de menos de 40 palabras, donde se menciona al autor dentro del texto. ¿Qué nos piden primero? Una cita narrativa textual corta, es de menos de 40 palabras la cita textual del autor, donde este se menciona. Como segundo, nos pide una cita textual corta o pariténtica, también es de menos de 40 palabras, donde el autor aparece entre paréntesis al final de la cita. También nos piden, como tercera cita bibliográfica, una cita de bloque, que es una cita más de 40 palabras, que se escribe con sangría, sin comillas y separada del texto principal. Y por último nos piden una cita indirecta o parafraseo, donde ustedes formulan con sus propias palabras la idea del autor, siempre y cuando indicando la fuente. Pero no basta con citarte. ¿Por qué? Porque cada cita debe estar acompañada de una explicación argumentativa. Esto significa que no vamos a copiar por copiar, sino que vamos a pensar lo que estamos citando. Y un ejemplo de eso, vamos a preguntarnos, ¿qué dice Morin aquí sobre el conocimiento en la cita que ustedes escojan? ¿Qué implicaciones tiene esta idea para la sociedad? ¿Cómo se relaciona lo que estamos viviendo como estudiantes, como ciudadanos o como humanidad? Hay que reflexionar y hay que pensar lo que estamos citando. Ahora, para la actividad 5, que es el complemento de la actividad 4, a ustedes la guía le va a solicitar un video explicativo, y aquí quiero invitarlo a tomarlo como guía metodológica para organizar sus ideas en la tarea 4. Ese video, en la tarea 5, les pide que expliquen la tesis central del autor, que presentamos 2 citas textuales y que sacamos una conclusión crítica. Sabemos que las citas textuales son de menos de 40 palabras. Esa misma estructura la pueden seguir en su escrito. Deben leer cuidadosamente el capítulo número 2
deben de identificar ustedes las tres grandes tesis que plantea Edgar Morin sobre el conocimiento, elegir al mismo tiempo el fragmento que la sustente y contextualizarlo con una profundidad filosófica. Por eso es que les digo a ustedes, apreciados estudiantes, colegas en formación, este trabajo no es solo algo técnico, es también ético y epistemológico, porque aquí nos forma como sujetos críticos, sujetos capaces de leer, de interpretar, de dialogar con los grandes pensadores de nuestro tiempo. Así que los animo a ustedes a asumir estas tareas con un rigor, pero también con un entusiasmo, porque como decía un autor, que se me escapa ahora mismo, el lector ideal no es el que repite, sino es el que transforma. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. No, profe. Ok. Avancemos con la siguiente diapositiva. Continuando, nos encontramos frente a una nueva diapositiva que no solo expone una tarea más del curso, sino la tarea 5, que se organiza de un verdadero proceso de esa formación filosófica estructurada en dos momentos. Porque la tarea 5 tiene dos momentos. Porque la tarea 5 es un complemento de la tarea 4. Vamos a analizarla con rigor que exige el pensamiento crítico y el ejercicio académico universitario. El primer momento, existe en el foro la autoevaluación del foro. Este primer momento eh, tiene un componente, digamos, un componente de carácter reflexivo, e introspectivo y al mismo tiempo formativo. La autoevaluación, muchachos, quiero que se graben esto, la autoevaluación no es un requisito burocrático, sino una práctica filosófica profundamente socrática. Recordemos lo que decía Sócrates, conócete a ti mismo, aunque se espera que ustedes, que cada estudiante, con, con esa honestidad intelectual, reflexione sobre aspectos positivos de su desempeño. Van ustedes a reflexionar qué han aprendido de manera significativa en este curso. Pueden reflexionar los aspectos a mejorar, qué debilidades han encontrado o han identificado en su proceso de lectura, de argumentación o de la participación. Pueden identificar la fortaleza o conocimientos alcanzados, qué conceptos, qué autores conocieron, qué problemáticas identificaron o qué problemáticas dominan con una mayor claridad. Y por último, también ustedes pueden proponer estrategias para, digamos, para potenciar su formación, cómo pueden mejorar su proceso autónomo de aprendizaje en la filosofía. Por eso es que les digo, muchachos, que esta etapa, la etapa número 5, la última tarea, no se va a calificar como una nota numérica, pero sí cualifica su madurez, perdón, académica y al mismo tiempo se va a evidenciar en la participación del foro. Según la guía, este momento también es parte de ese criterio de evaluación, que es una participación y es una reflexión que van a hacer ustedes mismos. En el segundo momento, como les decía a ustedes que la tarea 5 es un complemento de la actividad número 4, ustedes en este espacio van a crear un video explicativo. Este es el producto académico central de la tarea, muchachos, donde ustedes deben de demostrar
Apropiación conceptual. Deben de demostrar una competencia argumentativa y la capacidad comunicativa que han adquirido durante este curso. Y el video se debe tener una estructura en cuatro componentes claros. El primero, como bien es sabido que en la actividad 4 en la que estamos desarrollando, vamos a tener unas tesis, unas citaciones del autor, ¿cierto, chicos? Aquí también vamos a tener la explicación de las tesis del autor. Como les decía anteriormente también, que deben de leer cuidadosamente el capítulo 2 del libro de Edgar Morin, los principios de un conocimiento pertinente. Su tarea es identificar la tesis principal del texto, porque aquí Morin propone que el conocimiento no puede seguir siendo fragmentado, lineal o puramente técnico. Debe ser contextual, ético y complejo. Es decir, un conocimiento capaz de integrar saberes diversos y al mismo tiempo considerar sus efectos sociales, políticos y, por qué no, los culturales. Eh, para explicar en otras palabras, se debe demostrar qué comprendió de lo que el autor plantea, por qué lo plantea, y ustedes deben sustentarlo con sus propios argumentos. El segundo momento, ustedes deben dar explicación a dos citas textuales cortas. Recuerden lo que les expliqué al inicio de la webconferencia. Estas dos citas textuales de menos de 40 palabras. Este punto a ustedes les exige un rigor metodológico. Y es que ustedes aquí deben de elegir dos citas textuales de menos de 40 palabras del capítulo 2 de Edgar Morin. Muchachos, voy a ser bastante enfático. No basta con copiarla. Ustedes citan sus dos citas textuales y deben de explicarla y mostrar cómo estas sostienen la tesis del autor. Por lo tanto, deben de usar el formato de APA, deben de tener la cita narrativa que de menos de 40 palabras, tienen que hacer una contextualización. ¿Qué significa esa frase dentro del pensamiento de Morin? Que criticase al conocimiento tradicional y deben relacionarla con ejemplos actuales, ya sea tecnología, educación, política, etcétera. Y ese punto de ustedes de la explicación de dos citas textuales cortas tiene un criterio de evaluación importante dentro de la rúbrica porque les va a evaluar 55 puntos sobre 125. Estamos mencionando que casi el 50% más, bueno, sí, 50% de la actividad. Deben de presentar unas conclusiones o balance del texto. ¿Qué significa eso? Muchachos, aquí ustedes deben de elaborar una reflexión crítica, personal. Y para eso yo les voy a dar unas preguntas orientadoras aquí en la web. Una de esas preguntas orientadoras que ustedes pueden utilizar es: ¿qué les dejó la lectura del autor? ¿Están de acuerdo con su planteamiento? ¿Creen que hoy se necesita este conocimiento que sea pertinente que propone Edgar Morin? Y como se los decía anteriormente, no se trata de repetir las tesis del autor, sino de mostrar una comprensión madura, una comprensión argumentada y situada de lo que ustedes van así a citar. Ahora, ¿cómo pueden hacer el video? Ustedes deben de hacer un apoyo visual, perdón, un apoyo visual a manera de sugerencia, como ustedes deben de demostrar las citas textuales y se debe ver su rostro. Bueno, el que quiere ver rostro sí, pero bueno, la idea es que se vea el rostro de ustedes.
Yo les recomiendo a ustedes que utilicen presentación en PowerPoint para crear el video, porque este apoyo visual es una herramienta pedagógica porque le permite a usted ordenar su exposición del video, mostrar el esquema, mostrar esas citas y esos conceptos clave. Y al mismo tiempo les orienta al espectador al desarrollo del video. Un consejo: deben evitar recargar las diapositivas de texto. Usen palabras claves, imágenes con sentido, un diseño limpio. Recuerden que la claridad visual mejora la claridad discursiva. Ahora, el video debe de tener o debe de durar entre 5 y 7 minutos. Menos tiempo puede ser insuficiente. Más puede desviar el foco argumentativo. Este video, después que ustedes lo preparen con una presentación PowerPoint, que es mi sugerencia, pero bueno, ustedes manejan un poco más las herramientas tecnológicas, lo pueden crear a su manera. Deben de subirlo a YouTube, al canal de YouTube de ustedes, y configurarlo como público. Toman el enlace y lo pegan en un documento Word, lo pueden convertir en PDF y lo deben de subir al entorno de evaluación y seguimiento. En resumen, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en la actividad 5? Porque hay complementos de la actividad que les voy a explicar. Reflexión personal. Espero que sea una autoestima crítica de ustedes. Lectura comprensiva, no sea una lectura superficial. Citación académica según las normas APA séptima edición. Debe de tener una capacidad de síntesis visual y oral en el video. Deben demostrar una postura filosófica argumentada, una conclusión propia de ustedes. Como consejo final, como su docente, esta actividad, muchachos, la número 5, es una oportunidad para desarrollar una competencia filosófica clave. ¿Y cuál es? La articulación entre teoría, experiencia y lenguaje. No repitan lo que dicen los textos, piénsalos, interprétalos y exprésalos con su voz filosófica propia de ustedes. Demostrar ese rigor filosófico y académico que han venido haciendo durante el transcurso del curso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor, por ahora ninguna. Muchas gracias. Ok, John. Bueno, continuamos con la explicación de la tarea número 4. Ahora sí vamos a darle la explicación académica de las implicaciones de ese quehacer científico filosófico. Bueno, muchachos, desde los lineamientos de la tarea 4, que estamos trabajando ya en la unidad número 3, tenemos aquí 3 citaciones, como ejemplo lo estoy tomando del texto de Edgar Morin. La primera proposición que he tomado es que todas las reflexiones filosóficas o avances científicos han contribuido a generar cambio en las sociedades. Miren lo que hay que hacer. Como tengo ya la primera afirmación, aquí se construye una tesis que es histórica y que es epistemológica. La he tomado del capítulo 2 de Edgar Morin, de su obra Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. El autor aquí, Edgar Morin, insiste en que el conocimiento es una fuerza estructuralmente
de la vida social. ¿Por qué, chicos? La filosofía, desde su nacimiento en la Grecia clásica, ha producido transformaciones y que esas transformaciones han sido fundamentales en la forma a donde el ser humano debe comprender la realidad y debe comprenderse a sí mismo. Ahora, la ciencia moderna ha reconfigurado radicalmente nuestras formas de producir, de curar, de gobernar, incluso hasta de habitar el mundo. En palabras del autor, de Edgar Morin, esto que todo conocimiento conlleva no solo al riesgo del error y de la ilusión, sino que también tiene consecuencias prácticas en la acción humana. Ahora, si yo para hacer la cita narrativa corta, ¿cómo debo de hacerla? Empiezo por el autor, Morin, abro paréntesis, 2021, advierte que todo conocimiento, empiezo a citar, advierte, abro comillas, que todo conocimiento conlleva no solo al riesgo del error y de la ilusión, sino también consecuencias prácticas en la acción humana. Allá tengo una cita narrativa corta, Norma Zappa, cierro paréntesis, perdón, cierro comillas, abro el paréntesis. Eso se encuentra en la página número 18, entonces escribo P.18 y cierro el paréntesis. Y ya tengo la cita narrativa. Pero esa cita yo debo de darle una contextualización argumentada, que es lo que van a hacer ustedes. Esta cita, si yo le voy a dar la contextualización argumentada, me permite evidenciar cómo el conocimiento, lejos de ser un proceso natural o abstracto, este posee dimensiones pragmáticas, ya sean sociales o transformadores. Por lo tanto, no existe filosofía sin ninguna consecuencia, ni ciencia sin impacto. Por lo tanto, esto se convierte en un saber y este saber es un vector de la transformación histórica. Ahora, tengo la segunda cita, que es la segunda proposición, y me dice que estos cambios han generado las condiciones de posibilidad para que los seres humanos en cada época mejoren sus condiciones de vida. Bueno, ya que esta afirmación me articula ese vínculo entre el saber y el progreso. Porque aquí Edgar Morin reconoce que el avance científico, digamos que le ha permitido mejorar las condiciones materiales de existencia. ¿Y cuáles son esas? Control de enfermedades, desarrollo tecnológico, sistema educativo, comunicación global, pero no obstante, en su pensamiento se sostiene una postura crítica. ¿Y cuál es la postura crítica aquí en esta cita? El progreso no puede evaluarse únicamente en términos de eficacia técnica, sino en repercusión social, ética y ecológica. Ahora, para hacer esta cita paréntica corta, que es de menos de 40 palabras, recuerda lo que les decía a ustedes, cómo debía ser la cita paréntica corta. Les decía a ustedes que una cita debe ser de menos de 40 palabras, que debe empezar por comillas y que debe terminar con el paréntesis del autor, el año y el número de páginas donde ésta se encuentra. Entonces yo la podría citar de la siguiente manera. Abro paréntesis y diría que la educación debe promover un pensamiento capaz de contextualizar, globalizar y comprender la complejidad. Ahí cierro comillas, abro paréntesis y escribo Morin, 2021, la P que significa la página, punto 19 y cierro el paréntesis. Ahora, yo tengo en esta cita, a esta segunda proposición,
yo debo darle una contextualización argumentada. ¿Y cómo podría dársela? Podría decir, aquí se afirma que el conocimiento debe ser pertinente, es decir, adecuado con la realidad, esa realidad que es compleja en lo que se inserta, y que las mejoras en las condiciones de la vida no se alcanza solamente con más información o con más ciencia, sino con inteligencia que articula los saberes y que considere las consecuencias de uso. Así podría yo darle la contextualización a esa segunda proposición. Y la tercera proposición que tengo me dice que las mejores de las condiciones de vida en la sociedad traen consigo paradójicamente realidades de que los seres humanos sean cada vez, perdón, menos libres. Bueno, chicos, esta es una cita que yo la interpreto como una paradoja esencial de la modernidad. ¿Por qué? Porque aquí se construye un núcleo problemático que Gamorin pone de relieve. ¿Y por qué? Aunque la ciencia y la técnica han facilitado la vida material, también ha dado lugar a esos procesos de dominación, alineación, automatización y pérdida de sentido. Ahora, yo quiero, esta cita me dicen que debe ser una cita de bloque mayor a 40 palabras. Y me dice que esta cita debe empezar por paréntesis, perdón, por comillas, y se debe terminar con el autor, el año de publicación, la P que se pique la página y el número de la página. ¿Cómo podría yo citar esa cita? De la siguiente manera podría citar, podría decir que el progreso ha producido enormes beneficios materiales y técnicos, pero también ha contribuido a la degradación del humano, a la deshumanización de las relaciones sociales y a la crisis ecológica. Y que ese pensamiento simplificador ha separado lo técnico de lo ético. Y aquí empiezo a citar, abro el paréntesis, escribo Morín 2021, la P que es de la página y el número de la página que es 23. Pero yo debo de contextualizar esa cita. ¿Y qué es la manera más adecuada de contextualizarla de una forma crítica? Y yo podría empezar diciendo que esta afirmación debe de leerse a la luz de la crítica, de la razón instrumental. ¿Por qué? Porque plantea como pensadores de Adorno, Honecker, Morin, y que siguiendo esas líneas denuncia la hiperespecialización del conocimiento que se ha hecho en los seres humanos que pierdan de vista las consecuencias humanas de su saber y que a través de ese nombre, entre comillas, lo puedo colocar, que es el progreso, se sacrifica la libertad, se refuerza la jerarquía de control y se da la complejidad del sujeto. Y eso se convierte en un parafraseo contextualizado, una cita indirecta. ¿Por qué? Porque Kemorin sostiene que el conocimiento que no considera, digamos que sus implicaciones en la vida humana, incluso hasta en la sociedad, y por qué no decir en el planeta, y esto se vuelve ciego y puede llegar a ser algo destructor. Por lo tanto, que el conocimiento pertinente debe ser ético, debe ser reflexivo, debe ser crítico y ser consciente de su lugar en el mundo. Porque la intención filosófica profunda, como lo pone Morín, no basta del saber. Es necesario pensar el saber. Ahora, la crítica a la fragmentación del conocimiento, a donde se apunta a construir una educación, que esa educación forme sujetos capaces de comprender la totalidad, la incertidumbre,
la interdependencia y asimismo tener una postura de responsabilidad. Chicos, ¿qué quiero transmitirle con esto? Que ustedes deben partir magistralmente las tres grandes tesis del capítulo 2 de Edgar Morin. ¿Y cuáles son esas tres? El conocimiento transforma las sociedades. Dos, está permitido avances que mejoren la vida humana. Y como tercero, también ha producido nuevas formas de alineación y pérdida de libertad. Estas proposiciones deben ser interpretadas desde el marco desde la epistemología crítica, que solo no analiza el conocimiento por su estructura lógica, sino por su función ética, función política y social. Porque Morin nos llama a romper con el pensamiento simple, con el pensamiento simplificador y a avanzar hacia una racionalidad compleja, donde el saber sea orientado por el conocimiento y no por la mera eficacia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. No, profe. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, Sí, señor. señor. Ok, chicos. Entonces damos continuidad a la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la primera tesis. Esta primera tesis, todas las reflexiones filosóficas o avances científicos han contribuido a generar cambios en la sociedad. Muchachos, desde sus capacidades, ¿cómo pueden ustedes argumentar esta cita? Los escucho. Bueno, pues la cita es la de todas las reflexiones filosóficas o avances científicos han contribuido a generar cambios en las sociedades. ¿Cierto? Es esa. Sí, claro, es eso. Em, em, pues es como, es como muy fácil y muy difícil al mismo tiempo lo de argumentarla, pero básicamente yo podría decir que la reflexión filosófica y el avance científico tienen en común o comparten algo y es como esa búsqueda insaciable por el nuevo conocimiento o por conocimiento más avanzado o por conocimiento con menos sesgos o etcétera, etcétera. Eso pueden compartir ambas y por lo tanto, en esa búsqueda constante por, digámoslo así, por la verdad, se van encontrando como unas migajas o unas pistas que explican ciertas cosas del mundo, del universo, y esas pistas han servido a su vez para lo que dice ahí, para generar cambios en absolutamente todo, cambios desde el punto de vista filosófico, pues cambios, digamos, tal vez en la política, en las sociedades, en la cultura, en el estudio de la ética, ¿cierto? En los nuevos casos de estudio éticos, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista científico, pues ni qué decir, digamos, en todo lo que sea medicina, en todo lo que sea química digamos, en todo lo que es computación que tiene que ver con física, etcétera, etcétera. Eh, Así más o menos lo, lo decía yo.
Gracias, John. Sí, totalmente de acuerdo contigo, con usted, perdón. Eh, tenemos una tesis, perdón, y en esta tesis hay una desconstrucción que constituye un esquema conceptual que hace una síntesis digamos, con una precisión. La tesis número 1 del capítulo 2 del texto de Edgar Morin, Principio del conocimiento pertinente. Esta tesis, como dice nuestro compañero, parte de una de una, sí, de un proceso histórico, de un proceso epistemológico, y que es el saber, sea filosófico o científico, y que actúa sobre la realidad, que transforma y produce consecuencias concretas en la estructura social, política, cultural de las sociedades humanas. Pero haciéndole un análisis de sus elementos y manteniendo con el alto rigor filosófico y académico, como nos solicitan en la tarea, tenemos un principio que es de uniformidad de la naturaleza. Este principio que, bueno, que es de raíz mecanicista y empirista, sostiene que la naturaleza responde a esas leyes constantes, a unas regularidades irracionales. Es uno de los fundamentos epistemológicos del pensamiento moderno, heredado por Galileo, Newton y Descartes. Morin advierte sobre los límites de este principio al señalar que el conocimiento que fragmenta y que se aísla ignora las relaciones, la interdependencia, las totalidades y que por consecuencia produce errores epistemológicos. Este paradigma científico dominante, al suponer que hay un orden fijo en la naturaleza de legitimidad, de una legitimidad de dominación, el universo se construye en una máquina, en el conocimiento, en una herramienta para manipular, predecir y controlar. Pero tenemos que mirar las alteraciones, el dominio y la liberación de la naturaleza. Y esta tardía conceptual apunta a ese proyecto moderno de manipulación racional del mundo natural, porque se presenta como liberación del hombre respecto a esas restricciones de la naturaleza. Sin embargo, esta liberación es ambigua. ¿Por qué? Porque al liberar al ser humano de la necesidad, lo va a someter a nuevas formas de dependencia tecnificada. Por eso que Morin sostiene que la tecnociencia, al automatizarse, puede perder la conciencia de sus efectos destructivos sobre los ecosistemas y sobre todo las esas estructuras sociales que las sostienen. Ahora, estas transformaciones se expresan en la medicina, como decía nuestro compañero, en la agricultura, en la arquitectura, pero también en la vigilancia digital, la industria, la devastación ambiental, porque la ciencia produce poder, pero no garantiza su uso ético. Pero miremoslo de la parte de razón, técnica y método. Y este es un triángulo que representa el núcleo del pensamiento moderno. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar la razón y la razón busca comprender el método, sistematizar la técnica, aplicar juntos conforme un dispositivo racional que ha permitido, digamos, que a la humanidad desarrollar ciencia, tecnología y organización social.
Pero Morín nos recuerda a nosotros que la razón puede devenir de racionalización vacía. Eso quiere decir que el método es dogma y la técnica, en fin, es esencia misma. Por lo tanto, que la racionalización excesiva puede devenir con irracionalidad cuando se niega la complejidad y el contexto. Porque esta frase revela el riesgo de que el conocimiento, cuando se desliga de la ética y del pensamiento complejo, termine justificando prácticas destructivas bajo la apariencia de eficiencia o de neutralidad técnica. Pero vamos a interpretarlo como un proyecto de la modernidad. Y sabemos que el conjunto de estos elementos, que tenemos que ser el principio de orden, dominio de la naturaleza, razón técnica y el método, dan lugar a ese proyecto de la modernidad. Y que ese proyecto se ha organizado a la historia occidental desde los siglos XVIII, perdón, XVII, hasta el día de hoy. Y que ese proyecto tiene una articulación de dos grandes ejes. Primero, la idea de progreso. El progreso en este ideal es concebido como un avance lineal, como algo acumulativo, inevitable, en el que cada nuevo conocimiento se considera superior al interior. Y que esa idea ha sido cuestionada por Morín, quien denuncia que no todo progreso es emancipador. De hecho, algunos pueden esclavizar, fragmentar y destruir, muchachos. Ahora, como sabemos que el progreso, en tanto que mito rector, porque es un mito rector de la modernidad, ha sido portador de luces y de sombras, de liberaciones y de dominaciones. Ignorar es perpetuar una ilusión epistemológica, porque Morín nos recuerda a nosotros que hay que reconfigurar el concepto de progreso bajo una lógica de complejidad y ambigüedad. No todo avance técnico implica un avance de justicia, libertad o que ésta tenga sentido. Y por último tenemos que la historia deja de ser cíclica o mística como en la antigüedad y se concibe como, digamos, como un constructo humano racional, pero esta racionalidad histórica puede convertirse en racionalización ideológica, porque el saber se justifica por jerarquía epistemológica, el egocentrismo y exclusión. ¿Qué les puedo decir aquí, muchachos, esta primera tesis? A manera de conclusión, la tesis 1 nos invita a reconocer que todo conocimiento, por muy sofisticado o riguroso que sea, está encargado de consecuencias sociales, culturales, políticas y existenciales. El pensador Edgar Morin llama a una reforma del pensamiento y que esa reforma del pensamiento supere la fragmentación, que integre lo técnico con lo ético, lo racional con lo sensible. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. No, profe. Ok. Continuamos con la segunda tesis. ¿Ya me la puedes leer, por favor?
Señor, ¿Se puede leer la segunda tesis, por favor? claro que sí. Estos cambios han generado las condiciones de posibilidad para que los seres humanos en cada época mejoren sus condiciones de vida. Ok, gracias. La tesis 2 nos introduce a una dimensión clave del pensamiento de Yamurin, porque tiene una articulación entre el desarrollo del conocimiento y esa transformación histórica de las condiciones materiales de vida en la sociedad. Esta tesis nos plantea una postura ingenuamente optimista, sino una lectura compleja del progreso, digamos, en la que se reconoce que la conquista de esa razón filosófica y científica ha permitido avances concretos en la calidad de vida, pero a precio de nuevas tensiones y desafíos. En términos estrictamente académicos, esta tesis aborda las mediaciones estructurales. De hecho, digamos que son posibles a mejorar a las condiciones de un Estado moderno, a la urbanización, a los sistemas económicos, a la revolución digital. Esta clave de Edgar Morin se trata de analizar el progreso desde una epistemología crítica y al mismo tiempo compleja. Vamos a hacer una confrontación de Estado moderno. Cuando tenemos esa consolidación de ese Estado moderno, eh, fue uno de los principales efectos, recordemos, de la Ilustración y de ese racionalismo político, y que el conocimiento filosófico aquí influyó en una organización institucional de la vida social. ¿Por qué? Porque promoviendo sistemas normativos, jurídicos, administrativos, que ordenaban las voluntades individuales. Por lo tanto, el pensador Edgar Morin sostiene que todas esas instituciones de la racionalidad, él lo mira como un factor determinante en la configuración de estructuras y que esas estructuras posibilitan el bienestar colectivo, pero al mismo tiempo advierte que que esas instituciones pueden convertirse también en una forma de rigidez, de exclusión, si no es autorreflexiva. ¿Por qué? Porque aquí empieza a jugar lo que es la razón. Y la razón que organiza el Estado moderno no es solo técnica, porque debe ser política y debe ser ética. Sin embargo, nuestro autor denuncia que una razón sin pensamiento complejo produce sistemas cerrados. Aunque esos sistemas cerrados son funcionales, pueden ser invisibles a la diversidad, puede ser invisible a la subjetividad y, ¿por qué no invisible a la fragilidad humana? Pero si lo miramos del desarrollo de las ciudades y vamos a colocar el crecimiento urbano, implicó transformaciones del entorno natural y social, así como las concentraciones de población en espacios industriales y tecnológicos. Y que esta dinámica permitió, digamos que acceso a servicios de producción acelerada y de vida cultural activa. Pero también, muchachos, generó desigualdad, generó contaminación y un desarraigo.
Por lo tanto, que el conocimiento debe ser pertinente, es decir, que sea capaz de contextualizar, de integrar esa información dispersa, porque esta información se vincula directamente con la problemática urbana. La ciudad puede pensarse solo desde su funcionalidad técnica, económica, sino desde sus implicaciones humanas, ecológicas y culturales, porque el saber debe ayudar a entender la complejidad de la vida urbana, no solo a gestionar su infraestructura, pero también hay que mirarlo, el paso antiguo régimen al régimen burgués, lo que es el mercantilismo y lo que es el capitalismo. Y es que la filosofía ilustrada es unida al desarrollo científico, digamos que contribuyó a ese tránsito del modelo feudal eh, absolutista, y que estuvo un camino hacia el régimen liberal burgués, y que ese proceso digamos que estuvo acompañado por el desarrollo de nuevas formas de producción y circulación de bienes. Primero, que fue el mercantilismo, luego el capitalismo industrial y el financiero. Por lo tanto, que el progreso científico y técnico ha acompañado el desarrollo del capitalismo y de la organización racional de las producciones. Pero debemos de preguntarnos nosotros si este mismo progreso ha generado desigualdades, ha generado exclusiones y destrucciones que no pueden ser ignoradas por un pensamiento verdaderamente ético, como nos dice el señor Morín. Morín nos recuerda a nosotros, muchachos, que el conocimiento no es inocente. Ojo, el conocimiento no es inocente. Es productor de estructuras sociales. Un ejemplo de eso, la economía moderna es inseparable del saber técnico, del saber científico, pero también del saber filosófico, quien le da la legítima o lo critica. Por lo tanto, que el conocimiento ha dado lugar tanto a liberaciones como opresiones. Pero si lo miramos desde la revolución industrial, desde la sociedad del conocimiento, que es la era digital, ese proceso histórico, sí, porque un proceso histórico marca un punto de inflexión radical. La ciencia aplicada a la producción industrial y luego ese procesamiento de la información, que es la tecnología digital, digamos que ha permitido una expansión sin precedentes de las capacidades humanas, pero también ha intensificado la dependencia tecnológica y la lógica de autoexplotación. Y aquí que Morín nos indica que ese conocimiento digitalizado, al volverse autónomo de la reflexión ética, puede convertir a los individuos en objetos de control y no en sujetos de libertad. Y que esa llamada sociedad del conocimiento puede ser paradójicamente una sociedad de la desinformación. Si no hay pensamiento crítico, no hay criterio ético, un criterio ético y comprensión de la complejidad. Muchachos, la era digital plantea desafíos ontológicos y epistemológicos profundos. Y uno de esos es, ¿qué es el saber en un mundo de algoritmos? Porque la tesis 2 afirma o nos da a interpretar que el conocimiento mejorado de las condiciones de vida, y que en gran parte es cierto. Sin embargo, como lo sostiene Morín,
Lo pertinente no es acumular saberes, no es acumular esos saberes, sino es pensar las condiciones, pensar en las condiciones que lo hacen válidos, útiles, éticos y justos. La educación, muchachos, debe cultivar el pensamiento que integre, que relacione y que comprenda el contexto. Morín nos decía que educar en la era de la complejidad es enseñar por un océano de incertidumbre. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? Señor. No, profe. Ok, continuemos con la tercera tesis. ¿Un voluntario de ustedes, chicos? Tesis 3. La mejora de las condiciones de vida en las sociedades crea consigo la paradoja realidad que los seres humanos sean cada vez menos libres. Ok, ¿qué nos quiere decir esa tesis que va relacionada con el conocimiento? Que es el núcleo más problemático y por lo tanto más filosófico del pensamiento de Edgar Morin. Porque es una afirmación de que el saber humano, y al mismo tiempo, que libera y que puede esclavizar, y que esas formulaciones nos lleva al corazón de la epistemología crítica contemporánea. ¿Por qué? Porque cuestiona no solo lo que conocemos, sino cómo y para qué conocer. Entonces me gustaría escucharlo a ustedes, chicos. ¿A qué lo invita esta tercera tesis del temor? Eh, bueno, como para aportar ahí, yo habría muchas ramas por donde como tomar esa tesis. Yo obviamente todavía no he leído el texto, pero entonces, digamos, como para la rama que yo me iría es, por ejemplo, a esta del tema de la sociedad del rendimiento, de la autoexplotación, lo que es una paradoja tremenda, pero o sea, es básicamente como que em, hay una mejora, es cierto, en las condiciones de vida en términos universales, en términos, digamos, sí, universales, por decirlo así, por lo menos humanamente, sí ha mejorado la cosa, pero entonces hay una paradoja, como dice la tesis, muy interesante, porque em, ya superamos la cosa lógica esta de la explotación del hombre por el hombre, ¿cierto? De que unos hombres explotaban a otros. O sea, es decir, obviamente se sigue haciendo, pero ahora es mucho más sofisticado y ahora es la explotación del hombre por el hombre, pero se le suma la propia autoexplotación en pro a un rendimiento casi insostenible. Y lo más particular de eso es que hay una idea del individuo de que no lo están explotando, ¿cierto? O sea, él se está autoexplotando y como que en nuestra, porque yo me incluyo ahí, en nuestra creación de sociedad, borramos a los que están por encima de nosotros, ¿cierto? A los grandes dueños de las megacorporaciones, etcétera, 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 etcétera. Pero entonces es bien paradójico el tema, es porque ya no necesariamente tenemos el látigo en la espalda, sino que nosotros mismos tenemos el látigo, nosotros mismos nos estamos dando con el látigo
en beneficio de corporaciones mucho más grandes que nosotros, y creemos así que no tenemos, digamos, verdugos detrás de nosotros, cuando la realidad es que todo ha sido como un ciclo de sofisticación en la manera en que se explota a las personas o digamos en que se usa a las personas o como se quiera para no reemplazar perdón, para reemplazar ese explotar. Pero entonces ha habido una sofisticación impresionante que ya caló en la sociedad de nosotros y en los cerebros de nosotros. O sea, realmente pensamos así. Realmente estamos dispuestos a llegar al agotamiento, por eso esta idea de la sociedad del cansancio, llegar al agotamiento máximo, así no tengamos a un explotador encima que nos delate. Nosotros mismos ya estamos dispuestos a eso. Entonces es como la paradoja. Sí es cierto, hay una mejora en la condición de vida, pero también es cierto que por alguna extraña razón somos cada vez menos libres. También habría que preguntarse qué es libertad y qué es libertad ahora, porque tenemos una concepción de libertad antes de que pasaran todos estos avances tecnológicos. Ahora el ser humano se siente libre en una dependencia, en un consumismo. Esa es su libertad. Diana y John, excelente interpretación. Sí, excelentemente es una paradoja crucial porque involucra la ciencia, la técnica y el conocimiento, y que ese conocimiento ha traído consigo, digamos que unas comodidades materiales, una organización social, una conectividad global y extensión de vida, pero también ha generado una forma invisible, eh, una dominación, una alineación, una alineación de control. Y aquí retomo las palabras de Diana, lo que debería emplear ese concepto, pero de libertad, pero libertad humana en muchos casos, y que esos casos la condiciona, la fragmenta o la neutraliza. Porque si partimos del proyecto de la modernidad, entre lo que es la razón y la barbarie, Morin afirma que el conocimiento moderno está marcado por esas contradicciones del ser y al mismo tiempo que es constructivo y destructivo. Y esto es un diagnóstico que tiene resonancia directa con la obra de Walter Benjamin, estaba leyendo Walter Benjamin estos días nuevamente, y, y él nos dice que todo documento cultural es también un documento de barbarie, y que el progreso no es lineal ni univócono. Esto está atravesado, pues, digamos que por los conflictos silenciosos y de discusiones. Como lo decían ustedes, la historia de la modernidad no puede separarse de la historia de la dominación, porque todo progreso ha tenido, ha tenido su contracara: guerra, exclusión de saberes, eso, digamos que el sometimiento del otro, y que el conocimiento ponerse, necesita ponerse en una afirmación que nos obliga a pensar que el conocimiento como neutro o tecnocrático, sino como un inserto en una red de relaciones de poder, porque el saber está al margen de la historia, lo produce, lo justifica y por qué no lo transforma. Y aquí tenemos que, ahí partimos de ese razonamiento instrumental, vuelvo con la ilustración y esa dominación de técnica,
autores como Adorno y Honecker, en Dialéctica de la Ilustración, estos autores explicaron que la razón ilustrada, nacida para liberar al hombre de mito, pero esta se convirtió en herramienta de control, porque la razón instrumental reduce la vida a cifras, a datos, a funciones, perdiendo de vista el sentido de la ética y la efectividad. Y es que Morín continúa con una línea crítica y que plantea que la especialización extrema del saber produce ignorancia contextual y ceguera ética. ¿Por qué? La razón que debía liberar, como decía nuestra compañera Diana, termina reproduciendo estructuras de dominación bajo la apariencia de eficiencia y objetividad. Por lo tanto, que Morin al mismo tiempo sostiene que el pensamiento simplificador produce una ceguera frente a los complejos y genera decisiones desastrosas. Y esta interpretación crítica, esta racionalidad simplificadora, impide ver lo que es el entremado de consecuencias, la complejidad de los sujetos, la sí, la forma de ver el mundo en lo que queda en una razón fría, en una razón técnica, funcional, y al mismo tiempo incapaz de comprender el sufrimiento humano. Me apoyo en los autores como Dussel, Aníbal Quijano y Duarte Mignolo. Estos autores introducen una crítica contundente en el proyecto moderno desde América Latina. La modernidad no es universal, sino colonial. ¿Por qué? Porque existe el saber europeo, se impuso como únicos modelos de racionalidad, excluyendo otras formas de conocer y de saber. Lo que pasó aquí en América Latina. Se impuso ese conocimiento europeo, pero la forma de conocer y del ser, de la cosmovisión, cosmología y de la misma filosofía de nuestros antepasados, de nuestros sí, antepasados, fueron erradicadas. Por eso que Morín converge con esta crítica cuando él advierte que ese pensamiento moderno, al no reconocer la geocalización epistemológica, ha invisibilizado, se ha puesto invisible a los pueblos del sur, y que sus saberes ancestrales y sus subjetividades, y de ahí que nace el concepto de colonialidad del saber, de colonialidad del saber. Y que el conocimiento se reproduce desde el norte y se impone como verdad universal. Por eso que Morín llama a construir un saber que reconozca las diversidades culturales, los contextos históricos y las otras formas de existencia frente a una lógica unificadora del pensamiento eurocéntrico. Pero si miramos la crítica de Layton, con sus metarrelatos que resuena como en la propuesta de Morín, que dice que la ciencia cuando se convierte en una nueva ideología, pretende explicar todo desde un solo lenguaje, silenciando el arte, la espiritualidad, la experiencia cotidiana, que es un saber filosófico. Y es que Morín aboga por una racionalidad abierta que dialogue con otros discursos, que integre el saber científico con el saber ético, político y existencial, y que el conocimiento que no dialoga domina, el que no cuestiona se convierte en dogma. Porque en la actualidad se han diagnosticado
digamos, con un nuevo régimen de dominación. ¿Y cuál es esa dominación? La autoexplotación neoliberal. Ya no necesitamos un opresor externo. El sujeto neoliberal se autoimpone productivamente. El éxito lo visualiza permanentemente. Y eso es lo que genera a lo que se han llamado sociedad de rendimiento. Un sistema donde el sujeto cree ser libre, pero en realidad es prisionero de su propio rendimiento. Y es que Morin comparte esta preocupación porque dice que el conocimiento en esta lógica se convierte en mercancía, en producto de contenido, y que el sujeto deviene, sí, deviene como un trabajador del pensamiento sin su propio pensamiento. Y es que el saber, muchacho, como lo afirma Morin, debe servir a la comprensión humana, no al rendimiento ciego ni a la producción de los sentidos. Eso lo dice Morin tácitamente. Y esa frase nos confronta a pensar, ¿estamos usando el conocimiento para vivir mejor o para producir más? ¿Pensamos o solo respondemos? ¿Somos libres o somos funcionales? Esta tercera tesis condena una lección fundamental. El conocimiento no es bueno en sí mismo, porque depende de cómo se produce, con qué fines, con qué consecuencias. Mourin, el autor de nuestra actividad 4, exige un pensamiento que no se conteste cómo describir o cómo controlar, sino que se pregunte por el sentido de justicia y la dignidad. Porque pensar en el conocimiento también es pensar en la humanidad, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, chicos, en ese orden hemos llegado, hemos recogido con profundidad las tres grandes tesis planteadas desde el pensamiento de Edgar Morin, en diálogo con la historia de la filosofía, la crítica social contemporánea y los desafíos epistemológicos que enfrentan nuestros tiempos. Hemos comprendido que el conocimiento no es un lujo intelectual, ni un conjunto de datos acumulables, sino una fuerza real que debe transformar la vida humana. Edgar Morin nos ha interpelado con una idea clara, y la idea es que no basta con saber más, debemos saber mejor. Es decir, saber con conciencia, con sensibilidad ética, con apertura a la complejidad, mirando al otro, a la incertidumbre y, ¿por qué no, a la educación? Entonces no puede limitarse a formar técnicos del saber, sino sujetos capaces de pensar críticamente en el mundo en que vivimos. La paradoja del conocimiento moderno, como lo hemos discutido, es que ha permitido la mejora de nuestras condiciones materiales, pero al mismo tiempo ha contribuido a nuevas formas de dominación, exclusión y alineación, muchachos. Por eso, la tarea que nos corresponde no es repetir el saber, sino transformarlo, porque pensar, porque no debemos pensar como máquinas de respuestas, sino como personas que debemos buscar sentido, justicia y verdad. Por lo tanto, le hago invitación a ustedes a realizar. Sí, dime, Janita. Profe, es que Platón dice que la polis no aguanta tanta verdad, no lo soporta tanta verdad. ¿Qué piensa usted, profe, de eso? Bueno, bien. Platón a nosotros nos dice que ¿cómo es la polis? La polis no aguanta tanta verdad.
hay que interpretar que para Platón la verdad no aguanta, es que debemos nosotros, digámosle que, recordemos que Platón habla de la polis, vamos a partir de la polis, ¿cierto? Platón nos dice, no aguanta la verdad la polis, ¿cierto? Bueno, partimos desde la polis. La polis en los es la ciudad-estado griega, una organización política y social, pero que Platón reflexionaba profundamente sobre cómo debería organizarse una polis, o sea, una ciudad-estado justa, y especialmente en su obra La Política, él nos dice que Platón propone un modelo ideal de polis que debe ser gobernada por los filósofos, los reyes, donde cada ciudadano cumple su función según su naturaleza. Ahora, Platón no rechaza la polis, hablar de esa crítica formal real en cómo estaba organizada en su tiempo, porque había corrupción, injusticia, poder de los sofistas y de muchos demagogos, porque Platón sí valoraba la polis, pero no rechaza a la polis, sino que critica su forma corrupta y propone una reforma profunda donde su objetivo era construir una polis justa basada en virtud, basada en conocimiento y en orden racional. Ahora, la polis, como se dice, cuando estaba en Platón, Platón centra la polis. Platón no está en contra de la poli como concepto, sino como una crítica de forma defectuosa en que estaba organizada la poli en su tiempo de Atenas. ¿Por qué la criticaba? Porque estaba dominada por intereses particulares y no por conceptos de justicia. Además, en ella, los pueblos elegían líderes sin conocimiento, solo por su capacidad de hablar bonito, lo que es la retórica, y que eran los sofistas demagogos en ese entonces, y además porque permitían el desorden, la ignorancia y un factor clave que le mencioné ahora que era la corrupción. Ahora, el modelo de Platón, que proponía Platón, era polijusta, armoniosa, que estuviera bien gobernada, que estuviera gobernada por la razón, por el conocimiento filosófico. Esto lo llevó especialmente en su obra La República, donde escribe su forma de teoría de justicia y de su modelo de Estado. Ahora, Platón cree que los filósofos, cuando yo le mencioné al principio que debían de gobernar, porque dice que eran los únicos que buscaban la verdad, que conocen el bien y que no se dejan llevar por los deseos ni ambiciones. Y que en su ideal del filósofo rey, que era alguien sabio, virtuoso, que no gobierna por poder, sino por el deber. Porque hay que tener en cuenta que la crítica más en ese entonces, de Atenas, había una crítica a los regímenes políticos reales que lo planteaba Platón. En el libro de la República, si no mi mente no falla, en el libro 8, Platón analiza 5 tipos de gobierno y los critica por su degeneración progresiva. Recordemos que está la aristocracia, que es el primero,
gobierno ideal, que es de los sabios, la timocracia, que es el gobierno de los militares como Esparta, la oligarquía, que era los gobiernos de los ricos, la democracia, que es el gobierno del pueblo caótico y sin dirección, y la tiranía, que era el gobierno de un déspota, el peor de todo. Y que según Platón, la democracia podría degenerar en tiranía, porque al dar libertad total, sin orden, permitía que surgiera un líder populista y autoritario. Eh, eh, lo que Platón no rechaza a la polis, sino que rechaza al tema de las verdades, sino que rechaza la forma injusta, desordenada, en la que existía en su época, y su propuesta es en una polis justa, gobernada por la razón, donde cada persona ocupaba el lugar que le correspondía según su naturaleza y según su virtud. Y su ideal era un estado, digamos que utópico, pero sigue siendo una de las bases de la filosofía política occidental. ¿Sí me va a entender? Sí, profe, muchas gracias. Nos dio clase de Platón también. Gracias. Ok, ok. Bueno, chicos, para dar con finalizado, le hago la invitación a la tarea número 4. Como les dije al principio a ustedes, no es una simple actividad evaluativa. Digamos que es una oportunidad para ejercer el pensamiento filosófico que ustedes han venido ejerciendo con potencial. Sé que van a leer con atención, van a citar con rigor, van a contextualizar con profundidad y van a tener esa capacidad de reflexionar con autonomía, porque lo han demostrado en las actividades anteriores. Por lo tanto, los invito a que se suman a esta tarea con mayor compromiso, pasión. Haz que haz de ella, de esta actividad, un auto, un acto de autorreflexión, una toma de posición, digamos que una búsqueda de tu propia voz como estudiante, como ciudadano crítico, como filósofo de información. Usa cada cita, úsenla muchachos, cada cita como una puerta que abre al diálogo y que cada párrafo como una forma de clarificar lo que piensan ustedes sobre el mundo que habitamos. Recuerden, muchachos, que el conocimiento pertinente es aquel que nos ayuda a vivir mejor, no solo a producir más. Pregúntense en cada línea que escriban o que citen, ¿qué quiere decir morir? ¿Qué me deja a mí? ¿Cómo se conecta con la realidad en que vivo? ¿Cómo puedo pensar de manera más compleja, más justa y más libre, como lo decía nuestra compañera Diana Rosiva? Ese término de preguntarnos por libertad. Agradezco profundamente su atención, su tiempo, su disposición para caminar por estas rutas del pensamiento, muchachos. Que este encuentro solo sea un pendaño de su proceso de formación, no solo como estudiante de filosofía, sino como sujetos críticos, sensibles y éticamente comprometidos con la transformación de la sociedad. Eh, Les dejo una frase para que piensen, eh, para que como guía de cierre y de horizonte, si mi mente no me falla cuando retomando a Edgar Morin, piensen que educar para el futuro es enseñar a vivir, a comprender, a asumir la incertidumbre y a resistir la barbarie de la simplificación. Siguen pensando, síguense preguntando, sigan filosofando. Nos vemos en el texto, nos vemos en el foro y en la idea que los transforme. Muchas gracias. Les deseo un buen trabajo en la tarea 3, perdón, la tarea 4 y buen camino para siempre, chicos. Eh, Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Feliz profe. noche. Feliz tarde. Feliz tarde.